Uh, so your primary responsibility is to be turning on and off your microphone when you're going to speak. Remember that we are going to be spotlighting, and please turn now off your microphones until it's your time to speak. Bien, recordemos que los micrófonos tienen que estar apagados, salvo si hablan ustedes, entonces los tienen que encender. Vamos a Perfect. comenzar en breves segundos. So we will now go live on Zoom webinar. Please ensure Bien, that your microphone is off activamos now. Zoom Webinar. Recuerden mantener el micrófono apagado todo el tiempo, a menos que hablen. Entramos en 2, 1, 0. Estamos en vivo. Thank you everyone for joining us. Muchas gracias a todos por haberse unido hoy a nosotros. Vamos a dejar unos pocos minutos más para dejar que los últimos, los que llegan un Welcome poquito más everyone. tarde, Thank you for joining us se today unan a nosotros. Bienvenidos a todos. Gracias por estar con nosotros en esta acción, en este webinario titulado De los silos a las sinergias, integrando la prevención de las enfermedades no transmisibles y el asistencia a las iniciativas de salud globales, así como la cobertura sanitaria universal. Yo soy Ilana y tengo algunas notas que explicarles. Si quieren contribuir con su perspectiva o quieren comentar cualquier cosa, usen la función del chat. Y si quieren hacer una pregunta, pueden utilizar la pregunta de preguntas y respuestas, Q y A en inglés. Y si no, siempre pueden levantar la mano. Tenemos interpretación todo el tiempo en inglés, en español y en inglés. Si hablan español, pueden hacerlo tranquilamente. Yo, la intérprete, estaré haciéndolo al inglés. Y ustedes pueden seleccionar el idioma en la función de interpretación abajo del todo, en la parte inferior de la pantalla. Den entonces a español, en este caso, si me están oyendo ya lo han hecho, y tienen que darle a silenciar audio original. La función ya se ha activado y está disponible haciendo clic en el botón Interpretación en la parte inferior de la pantalla, donde pueden seleccionar el idioma que les gustaría escuchar. For those of you just joining us, welcome and thank you for attending the report lunch today. I will now pass the floor to Ms. Katie Dane. Bien, ahora vamos a pasarle la palabra a la señora Katie Dane, que es CEO de la Alianza NCD. Tienes la palabra, Katie. Muchas gracias. Gracias por estar aquí para el lanzamiento del informe de silos a sinergias, integrando la prevención de las enfermedades no transmisibles y la asistencia sanitaria en las iniciativas de salud global y en la cobertura universal de salud o sanitaria universal. De hecho, supongo que ya lo saben que la Alianza NCD integra más de 300 miembros en más de 80 países dedicados a mejorar la prevención de la CNT y su control en todo el mundo. Estoy encantada de estar moderando el evento de hoy. Como saben, tenemos interpretación en inglés y español, así que seleccionen el idioma de su preferencia haciendo clic en el botón de interpretación en la parte inferior de su pantalla. Y por supuesto que quiero recordarles a todos que se está grabando esta reunión, así que todos los comentarios de nuestros ponentes son para el público, están abiertos. Así que déjenme explicarles un poquito cómo va a ir la sesión de hoy. Voy a hacer una serie de observaciones introductorias antes de presentar a nuestros panelistas, que van a hablar durante unos pocos minutos cada uno. Luego pasaremos la palabra a las preguntas de los representantes de los medios de comunicación que han acudido hoy. Envíen sus preguntas mediante la herramienta de preguntas y respuestas en inglés Q y A. Indiquen de qué medio proceden o a qué medio representan y a quién quieren dirigir la pregunta. Si quieren formular la pregunta de manera verbal, levanten la mano en Zoom haciendo clic en el botón de reacciones que ven en la parte inferior de la pantalla, al lado de la de interpretación.
Si desean hablar en español, indíquenlo en la herramienta antes de que les demos la invitación para la palabra, para tomar la palabra. Indiquen también, como siempre, de qué medio vienen y a quién quieren dirigir su pregunta. Y por favor, que las preguntas sean cortas, sean concisas y sean resumidas. Si nos quedamos sin tiempo y no podemos responder todas las preguntas, pueden ponerse en contacto con el señor Michael Kessler de las relaciones con los medios de NCD para poder establecer una cita y para hablar con cada uno de los ponentes. Primero voy a hacer unos comentarios para dar un poco de contexto a la reunión de hoy, que está teniendo lugar como parte de la Semana Global Anual de Acción o para la Acción en las ENTs, que este año tiene lugar del 6 al 12 de septiembre. La Semana Global por la Acción hace un llamamiento a todos allí donde estén para que se impliquen en la reducción de la carga que suponen las ENTs y también para aumentar la igualdad y la asistencia sanitaria en todo el globo. En su cuarta edición, los años anteriores han visto que había más de 100 millones de personas de 100 países que vinieron a participar de todo tipo y de toda manera. Por ejemplo, bajo la Semana Global de la Acción, hemos visto personas, organizaciones que han ido sensibilizándose cada vez más sobre las ENTs y sensibilizando a sus comunidades a través de los medios de comunicación y con distintos o a través de distintos eventos como también caminatas en grupo. Hemos visto también que las personas han llegado a sus gobiernos para pedir una respuesta más fuerte ante las NTs y, por supuesto, muchas actividades en medios sociales, especialmente en estos 2 últimos años afectados por la COVID-19. La Semana Global de la Acción se centra en un tema distinto cada año. En este año es el compromiso comunitario. La comunidad tiene que ser un socio igualitario junto con el gobierno, el mundo académico y de la investigación y los sectores privados también en cualquier respuesta que se dé a cualquier cuestión de salud. Hemos visto a lo largo de las décadas el éxito que ha tenido este enfoque y, de hecho, más recientemente, sobre todo, la importancia de la comunidad en la respuesta que se da a las ENT siempre ha sido una parte muy importante de nuestro trabajo en la Alianza ENT. Y, de hecho, también hemos visto el éxito que ha tenido este enfoque en la respuesta, por ejemplo, al SIDA, al VIH y en tiempos más recientes a la tuberculosis, de modo que estamos encantados de poder crear ese mismo sentido de comunidad en la respuesta a las ENTs y estamos viendo ya empezando a ver progresos. Hemos estado animando de manera proactiva a todos los grupos de personas que viven con NTs que participen en foros siempre que sea posible y que también se comprometan con los medios de comunicación. De hecho, no es una coincidencia que esta sesión de hoy tiene lugar durante la Semana Global de la Acción y porque estamos lanzando 2 recursos importantes que se centran en el refuerzo de las comunidades, incluyendo la comunidad más grande de las ENTs. Este primer informe se llama, mejor dicho, esta primera reunión se llama De silos a sinergias, integrando la prevención de enfermedades no transmisibles y su cuidado o su atención en las iniciativas globales de la salud y en la cobertura sanitaria universal. Este informe se enfoca o se centra en la importancia de desglosar los silos de las distintas enfermedades en cuanto a la salud global y reorientar el centro centrarlo en la persona y en un cuidado más integrado. Esto, sobre todo, ha cobrado más relevancia a raíz de las lecciones que hemos aprendido durante la pandemia de la COVID-19 y todos los fallos que hemos visto en los sistemas sanitarios de todo el mundo. Y, como siempre, en las crisis de salud globales, los países de rentas medias y bajas son los que sienten los efectos más devastadores. Actualmente, gran parte del suministro y la proporción de cuidados de salud en estos países nos refleja en el crecimiento de la carga de las ENTs que está teniendo lugar allí. De hecho, diabetes e hipertensión, por ejemplo, se están convirtiendo en una carga realmente importante para las autoridades sanitarias en Sudáfrica y, de hecho, el VIH es una gran preocupación para muchas familias. Las comorbilidades entre
las enfermedades infecciosas y las NTs también están arraigándose más. Las personas que tienen VIH tienen un riesgo significativamente mayor de sufrir enfermedades cardiovasculares y algunos cánceres. Las que tienen tuberculosis son mucho más susceptibles a la diabetes y viceversa. Los trastornos de hipertensión y la diabetes gestacional afectan muchos embarazos, poniendo en riesgo impactos para la salud a lo largo de toda la vida, tanto para la madre como para el hijo, si no se tratan efectivamente. Está claro que necesitamos un modelo de salud que esté más integrado y deseamos que este informe de Silos a Sinergias ayude a avanzar el ímpetu y el impulso para implementar este cambio estructural. De hecho, Nina Renshaw, que es la directora de incidencia política y de políticas de las NTs o de la Alianza para las NTs, va a subrayar los hallazgos más importantes del informe de hoy y también escucharemos a otras personas como Guro Sorenson, que trabaja en Ghana, Salia Galo, que trabaja con NTs y VIH, y Jaime Barba, que vive también con una NT, y nos darán sus perspectivas de una experiencia viva. Como he mencionado antes, el compromiso de la Alianza de las NTs con la comunidad ha sido una fuente de orgullo para nosotros y me encanta decir que la Carta Global se ha construido a partir de un periodo de consultas, un proceso de consultas muy amplias con casi 500 personas en 50 países. La mitad de ellos vivían con NTs. La Carta Global se ha desarrollado con el fin de que las personas que viven con NTs estén implicadas significativamente en cada paso de la toma de decisiones que afecta a sus vidas y a su salud. Así que, ¿qué significa eso de la implicación significativa? Bueno, es cuando los gobiernos, las instituciones, las organizaciones reconocen el valor de la comunidad y de las experiencias que han vivido. ¿Y por qué es tan importante? Porque hemos aprendido a partir del SIDA, VIH, la tuberculosis y las discapacidades que cuando las políticas, programas y servicios están codiseñados con las comunidades, es mucho más fácil que sean relevantes, apropiados, escalables y sostenibles. Para las personas que viven con NTs, garantiza que estén implicadas activamente en todos los aspectos de la respuesta a estas enfermedades, desde la gobernanza y la creación de políticas al diseño y la puesta en marcha de programas y servicios. Es decir, nada sobre nosotros sin nosotros. Ahora estamos haciendo un llamamiento a las organizaciones y las instituciones para que aprueben públicamente la Carta y se comprometan con los principios fundamentales y sus 10 estrategias clave. Estas estrategias posibilitarán la implicación de las personas que viven con NTs en el proceso de toma de decisiones en todos los niveles, desde las primeras fases hasta ya la elaboración de programas y servicios. Hemos visto muchos compromisos de alto nivel en la última década para promover esta implicación de las personas que viven con NTs, así que la Carta Global aprovecha ese impulso. Bien, parece que es un buen momento para darle la palabra ya a mi compañera Nina Renshaw para que continúe la conversación. Nina compartirá con nosotros algunos puntos muy importantes del informe y también reflejará de una manera más amplia lo que los servicios integrados de salud quieren significar y cómo podemos hacer que progresen. Muchas gracias, Katie. Gracias a todos. Es un placer el poder estar aquí para presentar los hallazgos de un nuevo informe de políticas que hemos encargado al Instituto George, al George Institute for Global Health. Ese es el nombre original y lo apoya el Helmsley Charitable Trust. Claramente no podemos hablar de los desafíos a la salud sin establecer la conversación de hoy en el contexto de la pandemia. La COVID-19 ha agitado los cimientos de los sistemas sanitarios y de las economías de todo el mundo. Las personas que viven con NTs han estado en el epicentro de esta crisis en todos los países. La gran mayoría de los millones de personas a fecha de hoy que han perdido sus vidas o que han enfermado gravemente con la COVID-19 tenían otras enfermedades y problemas de salud subyacentes, normalmente hipertensión, problemas cardiovasculares y diabetes. Los estudios han estimado que entre el 60 y el 90% de las muertes de COVID-19 han sido de personas que ya vivían con una o más NTs. Así que es indiscutible que los gobiernos y las instituciones globales están enfrentándose a una sindemia, no una pandemia, solo una sindemia, donde la pandemia tan aguda de COVID-19 está compuesta por los impactos de otras pandemias crónicas de ENTs.
Es también claramente, tristemente claro que los gobiernos y su inacción durante tanto tiempo acerca de las NTs ha amplificado el coste humano y económico de la COVID-19. Las personas que viven con NTs están experimentando el daño colateral de la pandemia debido a distintos trastornos en los servicios esenciales de salud, dado que los sistemas de salud y la fuerza de trabajo se han reasignado para responder a la COVID-19. Así que cada vez hay más, digamos, más a pagar en este sentido, desde tratamientos que se han ido posponiendo para enfermedades renales, cardiovasculares o para enfermedades cardíacas. Se han ido retrasando los diagnósticos de cáncer. También ha habido fallos en la cadena de suministro a la hora de aportar medicinas que pueden salvar la vida, como insulina o la suspensión de la rehabilitación, un cuidado paliativo y también los servicios a la salud mental, que en el 93% de los países han sufrido un trastorno, según se ha informado la OMS. Es cierto que el impacto general sobre la salud en cada país será mucho mayor que el del virus en sí. Se estima que realmente lo que hay que pagar de la pandemia duplica el número del que se ha informado de las muertes de COVID-19. La diferencia se explica por distintos factores, incluyendo el retraso en los cuidados asistenciales o su diferimiento, aumentos también en las enfermedades de salud mental, también cada vez más uso y abuso del alcohol y de las drogas, así como una falta de información potencial. La COVID-19 ha demostrado que a nivel global los sistemas de salud no son igualitarios, son ineficientes, no están bien financiados y ahora los países de rentas medias y bajas son quienes están experimentando una transición muy rápida de perfiles de enfermedad marcados normalmente por las enfermedades de salud materna e infantil infecciosas a las dominadas por las NTs. De hecho, la Comisión de Pobreza sobre NTs de Lancet destacó recientemente que una de cada tres enfermedades entre los 1.000 millones de personas más pobres del mundo son las NTs y la mitad afectan a niños y jóvenes. Incluso antes de la pandemia, menos de 20 países en todo el mundo estaban siguiendo un buen camino para reducir las muertes prematuras por NTs en un tercio para 2030. Era un compromiso que los gobiernos hicieron en 2015 como parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, concretamente el Objetivo 3, la Meta 4. Uno de los motivos principales de esta falta de progreso hacia conseguir este objetivo global para las NTs es una falta crónica de inversión. Menos del 2% de la salud global, de la financiación a la salud global, se dirige hacia la prevención y el cuidado de las NTs. La gran mayoría de financiación en global a la salud se centra en las prioridades de la salud que establecieron los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que incluyen el SIDA, el VIH, la tuberculosis, la malaria y la salud materna e infantil. Este es el contexto del informe de políticas de silos a sinergias. La salud global y las comunidades de desarrollo han pasado por alto demasiado tiempo las NTs porque pensaban que eran cuestiones del mundo rico, del primer mundo. Y entonces, de alguna manera, pensaban que los cuidados de las NTs serían demasiado costosos e ignoraban las interconexiones entre las poblaciones meta de los ODM y la realidad en el cambio epidemiológico a las NTs. Y esto se refleja como algo muy arraigado, trabajo en silos en los programas de salud global y la financiación, lo cual es una barrera muy importante. El informe toma partido diciendo que es contraproductivo responder a los desafíos de salud en todo el mundo de esta manera en silos. Hemos pedido a los investigadores que se centraran en cómo los legisladores, los sistemas de salud y la comunidad de salud global pueden responder mejor a las necesidades de las personas que viven con ENTs en países de rentas medias y bajas. En realidad, las personas no viven en estos silos
Para las personas que tienen tuberculosis o VIH son más susceptibles de padecer muchas NTs, incluyendo diabetes, enfermedades cardiovasculares, enfermedad crónica de pulmón, distintos tipos de pulmones, de cánceres y depresión. En Sudáfrica, por ejemplo, el gobierno confirma que la mitad de las personas con NTs también están buscando, perdón, con VIH también están buscando cuidados para paliar una o más NTs, pero con demasiada frecuencia el acceso a la salud para las NTs está más limitado que para el VIH, o la tuberculosis o las enfermedades materno-infantiles. Vamos a escuchar la experiencia de Sally dentro de un poquito. La realidad es que las personas que viven con VIH, tuberculosis, así como madres, niños, están en un riesgo mayor de sufrir NTs, así que a menos que se integren las NTs en los programas sanitarios existentes, seguirán reduciendo la calidad de vida y a la vez sufrirán el riesgo de que sean siempre los mismos los que sufren y mueren innecesariamente de unas NTs que son prevenibles y tratables. Y desde hace más de una década, los ministros de la salud resolvieron fomentar el desarrollo, la integración y la puesta en marcha de programas verticales, incluyendo programas específicos para enfermedades en el contexto de la atención primaria, aunque hay que decir que el progreso en este área ha sido demasiado lento. Los líderes mundiales han confirmado hace poco la necesidad de proporcionar más servicios integrados para incluir las NTs, sobre todo en la reunión de alto nivel sobre el SIDA promocionada por las Naciones Unidas de junio de 2021, que compromete a los gobiernos a garantizar el 90% de las personas que viven y están en riesgo de VIH pueden tener acceso a los cuidados para las NTs y los cuidados para la salud mental en 2025. Así que bueno, sabemos por el informe que los investigadores están fijándose en cómo los gobiernos pueden conseguir que este compromiso sea una realidad en 2025. Lo hicieron con una encuesta en línea, incluyendo a 182 personas, con consultas a distintas partes interesadas, revisión de la literatura y una reunión, una recopilación de casos de estudio sobre cómo la integración de los servicios a las NTs se ha venido haciendo integrando otros servicios a la salud prioritarios. Nos fijamos primero en identificar las barreras a la integración y descubrimos que había una ambivalencia política u organizativa y eso es una barrera muy importante para establecer nuevos sistemas y formas de trabajo. El informe también incluye algunas cuotas de los encuestados. El sistema de salud en mi país ha olvidado, negligido sistemáticamente las NTs a todos los niveles. Hay grupos muy poderosos que han recibido financiación de donantes durante más tiempo y han resistido cualquier cambio del status quo. Ahora, precisamente, esos que estaban atrás están exactamente donde se encuentran. Bueno, los programas a menudo están luchando por ganar un apoyo de gestión necesario. De igual manera, la forma como se ha establecido los programas, la forma tradicional de organización de equipos, ha hecho que sea una dificultad el trabajar de otra manera diferente para poner en marcha nuevos modelos de asistencia que incluyan los servicios a las ENTs. De hecho, la consulta a las partes interesadas y esa encuesta que se hizo, ese cuestionario, muchas veces encontramos, según esa encuesta, se encontró que los sistemas de salud a menudo son fragmentados, no pueden hacer un seguimiento adecuado de los pacientes, no siguen orientaciones o guías clínicas y hay muchos más problemas. En Filipinas, de hecho, un trabajador de una ONG dijo que estos servicios solo estaban disponibles en algunos sitios seleccionados de proyectos o bien en algunas comunidades meta, pero no han cubierto la mayoría de los pacientes que sufren de NTs en el país, ahí en Filipinas. Este estudio también identificó beneficios a la hora de integrar el cuidado a las NTs en los servicios de la salud. Aumentaría el acceso a los cuidados por especialistas en los grupos que no lo tienen. Aumentaría también la eficacia tanto para la VIH y también para tratar las NTs. Reduciría
la carga de la enfermedad y el impacto de las enfermedades para esas personas, esos pacientes que acceden a servicios de VIH y de NTs. Aumentaría la detección y el diagnóstico de NTs entre grupos que viven con otras enfermedades, aumentaría la satisfacción de usuarios y la confianza en los servicios, y también sería mucho más rentable. Por ejemplo, la diabetes gestacional junto con otros servicios habituales que se están suministrando, pero son necesarios más estudios. De hecho, los investigadores encontraron 3 buenos ejemplos de buenas prácticas. En Zambia, el programa de prevención de cáncer cervical; en Malawi, la clínica de cuidados crónicos integrados; y en Kenia, la integración de los cuidados a la diabetes y al SIDA VIH en la Kenia occidental, en la parte occidental del país. Así que recomiendo que echen un vistazo al informe donde pueden ver más detalles. Y finalmente también este informe enumera una serie de recomendaciones a gobiernos, a donantes y a organizaciones de desarrollo y ONGs. Amplificar las voces, es decir, que hay que incluir a las personas en este tipo de acciones, implicando a las personas que viven con NTs en los procesos de diseño y proporcionan una plataforma para que puedan intercambiar experiencias. También forja una serie de relaciones más fuertes. Esa sería la segunda recomendación, forjar una serie de relaciones más fuertes, es decir, centrarse en partes interesadas, centradas en estas enfermedades y comunidades que pueden ser claves para los esfuerzos de una integración sostenible. Al final, bueno, hay una tercera recomendación que sería integrar el diseño de programas. La integración es clave en los procesos de diseño, incluyendo una visión fuerte de cuidados integrales a la persona y de sistemas de la salud centrados en las personas. Luego, la cuarta recomendación sería reforzar los sistemas de la salud. Hay que hacer un cambio hacia sistemas de gestión integrada de datos con unas vías de referencias y de remisiones eficaces y una fuerza de trabajo, grupos de trabajo competentes que tengan medicinas y provisiones para dar respuesta a todas las necesidades de los pacientes de una manera integral. En conclusión, puedo decir que nuestro objetivo en este informe es el seguir apoyando el trabajo para apoyar a los países hacia una serie de servicios centrados en las personas que sean rentables, sostenibles, resilientes, para dar respuesta a las necesidades de personas que viven con enfermedades crónicas múltiples. En 2021 y más allá veremos una inversión más rápida en sistemas sanitarios en todo el mundo a medida que los países siguen luchando con la pandemia de la COVID-19. Entonces, más de un cuarto de la población mundial vive con una o más NTs, lo cual les pone en una situación de mayor riesgo de sufrir la COVID-19 o el virus. Así que esta es una oportunidad clave para seguir reforzando los sistemas sanitarios existentes, para proporcionar una atención sanitaria centrada en las personas y que sea sostenible para todos. Las NTs ya no pueden seguir siendo negligidas como respuesta a las amenazas futuras a la salud, y tenemos que mantener a las poblaciones con una mejor salud, asegurándonos de prevenir, diagnosticar, gestionar y tratar mejor las NTs. Gracias por escucharme. Bien, muchas gracias. Ahora vamos a dar la palabra, gracias Nina, vamos a dar la palabra a Guro Sorensen. Creo que empezasteis con servicios para la VIH, si he entendido bien. Bueno, Guro, tengo que decir que es la enfermera jefe del Centro Internacional de Cuidados en la Salud de Accra, en Ghana. Y creo que empezaron efectivamente dando servicio por VIH a hombres que tienen sexo con hombres, pero a lo largo del tiempo ha venido evolucionando en un centro que proporciona una variedad de servicios de salud, incluyendo enfermedades no transmisibles e infecciosas. Y eso es de lo que vamos a escuchar a Guro hablar en el día de hoy.
No podemos escucharla de todas formas. Vemos que ha silenciado, desmuteado su micrófono, pero no la podemos oír. No, I'm still not hearing. Seguimos sin poder oír a Guro. Katie, may I suggest coming back to Guru in a few minutes? Maybe we Bueno, can volveremos a Guro dentro de un ratito. Sally first. Tal vez podemos pasar a escuchar a Sally o a Jaime antes. Vale, de acuerdo. Vamos a cambiar, vamos a dar la palabra mientras Guro resuelve sus problemas de sonido. Así que podemos pasar ahora a dar la palabra a nuestra siguiente ponente, que es Sally Agalo. Sally vive con VIH y ENTs y vive en Kenia. Hoy va a reflexionar sobre el informe y la carta que he mencionado al principio, porque los afectan, estos dos documentos la afectan a ella y a su comunidad. Muchas gracias por darme la palabra. Hola a todos. Aquí es casi de noche en Nairobi, Kenia. Soy Sally Agalo. Tengo 23 años y, bueno, no se trata de hablar de la edad de cada uno aquí, pero sí que estoy encantada de poder decir que a una edad tan temprana ya estoy viviendo con VIH y otras enfermedades no transmisibles, lo cual no ha sido fácil. Voy a pedir que se pongan solamente el sonido porque se le oye muy mal. Bueno, tengo que decir que para mí la información es poder y estoy encantada de decir que en esta semana y la clave de poder empoderar y trabajar conjuntamente con las comunidades, yo creo que es lo que nos ha dado fuerza. Por eso digo que la información es poder. Por ejemplo, una persona que es ciega o que no puede escuchar, ¿cómo puede recibir la información? La realidad es que muchas personas que necesitan recibir esta información no llegan a tener suficiente información. Mi marido, por ejemplo, me dejó cuando yo empecé con el cáncer porque no podía darle un bebé. O sea que pueden imaginarse un hombre que se escapa del matrimonio, que se ha casado con una mujer y no quiere y la repudia porque la mujer no puede tener hijos. Bueno, y luego también me encontraron un cáncer colorectal y también, y no, muchas personas no sabían cómo tratarme. Así que tuve que quedarme en casa durante 6 meses porque los compañeros enfermeros y médicos no sabían cómo tratarme. Así que me dijeron, bueno, pues quédate durante 6 meses en casa sin moverte a ver, y se pueden imaginar el impacto psicológico en mi caso. Así que por eso digo que la información, una buena información puntual es un aspecto muy importante, clave a la hora de tratar las NTs. Y concretamente en Sudáfrica, yo trabajaba con Médicos Sin Fronteras y ese modelo yo creo que se puede pedir prestado, se puede copiar para todas las NTs. El no dejar a nadie atrás. Si somos personas ciegas o personas sordociegas o sordas, podemos intentar tratar a personas que están sufriendo de otras enfermedades. Así que muchos pacientes están perdiendo sus vidas no por la enfermedad, sino por la falta de asistencia sanitaria adecuada. Y el coste del tratamiento es muy, muy caro. Realmente en la consulta del médico es el único sitio donde realmente te pueden tratar. Y
Estoy contenta de poder ser una de las panelistas en este webinario de hoy. Gracias por haberme dado la ocasión de poder explicar mi caso. Muchas gracias, Sally, por haber compartido tu historia y tus experiencias personales. Estoy segura de que luego te harán preguntas hacia el final. Así que voy a intentar volver a conectar con Guro Sorenson. Ya, ahora sí me puedes oír. Sí, perfecto, gracias. Estupendo. Bueno, buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos. Es un placer tener la oportunidad de estar en el panel. Me llamo Guro, soy enfermera, trabajo en el Centro Internacional de Cuidados Médicos de Accra, en Ghana, y nos centrábamos al principio sobre todo en personas que vivían con VIH, pero somos una clínica general ahora. Estamos abiertos a la población general y proporcionamos todo tipo de servicios sanitarios para gente que vive con NTs, con VIH y con cualquier tipo de enfermedad. El centro de nuestra actividad es tener servicios integrados, es decir, cualquier persona que viene a nuestras instalaciones, a pesar de su diagnóstico, pasa por el mismo flujo de visitas y le ven el mismo personal en todas las instalaciones y también reciben las medicaciones o los médicos en la misma farmacia antes de ir a casa. Así que eso es lo que quiero decir cuando hablo de servicios integrales o integrados. E intentamos siempre lo mejor que podemos satisfacer las necesidades de todo tipo de pacientes. Pero cuando hablamos de servicios integrados y por qué esto está funcionando bien para nosotros, yo creo que como proveedor de servicios no puedes tratar una parte de las necesidades sanitarias de una persona. Tienes que tener una visión global y tratar a la persona de manera global también. Por eso proporcionamos servicios a todo tipo de enfermedades, básicamente de un departamento a otro. Y es fácil para un proveedor de servicios el poder satisfacer todas esas necesidades si tiene una visión global. Y también nos ayuda a poder poner en acción medidas más adecuadas. Por ejemplo, un paciente que viene por VIH. También podemos cuidar su hipertensión, por ejemplo, o su diabetes, que también está sufriendo. Y podemos ver que cualquier desafío, cualquier queja que pueda haber, podemos afrontarlos sin tener que decir, no, oye, nosotros solamente te vamos a dar medicación para el VIH, pero no vamos a tratar nada más, no vamos a tratar tu diabetes ni tu hipertensión. No, tenemos que dar ese cuidado, esa asistencia completa y global, holística. Y también vemos la situación de nuestros pacientes. Somos una ventanilla única para todas las necesidades de nuestros pacientes, lo cual es mucho más cómodo, más conveniente. Y también cada vez que vienen, en lugar de tener que hacer una cita para, por ejemplo, la medicación diabética el viernes, la medicación para la diabetes el viernes y luego tener que volver otro día para otra medicación, normalmente nosotros hacemos que coincidan las necesidades o todo lo que hay que darle a un paciente en una sola visita para no volverle loco. Y yo creo que eso es muy útil para ellos. Y luego también, si tú vienes todos compartimos la información, estamos abiertos todos los días de la semana, entonces aunque vamos cambiando los turnos, las guardias, todo el personal tiene la información completa de cada paciente y así podemos, sea quien sea que esté cuando estamos abiertos, que son 6 días, no 7 a la semana, pues puede tratar al paciente con independencia de que sea el doctor tal o el doctor cual, porque todos participamos del historial de ese paciente. Entonces, yo creo que tanto yo como mis colegas nos beneficiamos de esto también. En los últimos meses ha habido debates sobre cómo seguir tratando algunas de las enfermedades
Y sí que vemos que hay un impacto, por ejemplo, en el peso de los pacientes. Si vemos que hay algunos pacientes que son estables con el tratamiento de VIH, a lo mejor no tienen ENTs ahora mismo, pero creemos que debido a los efectos de los fármacos que están tomando para curar una enfermedad que sería el VIH, pues a lo mejor pueden tener ENTs más tarde, puede desarrollarse alguna enfermedad no transmisible más tarde. Entonces yo creo que es más importante ahora que nunca el tener esos servicios integrados para poder prevenir y prever también el posible desarrollo de enfermedades ulteriores, porque si no se hace así, la necesidad en el futuro será aún mayor de la necesidad actual. Bien, eso es lo que quería decir y quiero agradecerles a todos por su atención. Muchas gracias por haber compartido tu experiencia, Guro, en el centro IHCC, el International Healthcare Center de Accra, en Ghana. IHCC se llama. Ahora vamos a darle la palabra al último ponente de hoy y después pasaremos a la sesión de preguntas y respuestas para poder responder a las preguntas que han ido escribiendo en el chat. Así que nuestro ponente final el día de hoy es Jaime Barba, una persona que vive con una NT, que vive en México. Jaime también va a compartir con nosotros su perspectiva sobre los dos informes que se han lanzado esta semana. Gracias. Te damos la palabra, Jaime. Muchas gracias. Quisiera que imagináramos una fábrica de bicicletas donde quisieran ganar una carrera, que se empeñaran en construir la mejor bicicleta, que invirtieran en la mejor tecnología, los mejores materiales, los mejores ingenieros, y al final no tuvieran en cuenta al ciclista. ¿Ustedes creen que esa bicicleta podría ganar una carrera? Difícilmente. Así, cualquier sistema efectivo de salud debe tener como base y como centro a la persona y a la comunidad. Debe escuchar nuestras experiencias, nuestras necesidades para dar una respuesta efectiva. Me llamo Jaime, soy mexicano, vivo con EPOC, ya soy exfumador. El tabaco ya me enfermó de por vida. Vivo igual que las personas con obesidad y hasta con las personas que tienen diabetes, con el estigma de autoprovocarnos o autoinfringirnos nuestra enfermedad. Tengo, como muchos, una enfermedad no transmisible y conozco a muchas personas que sufren todos los días por nuestra condición, la diabetes, la hipertensión, el EPOC, otros que viven en diaria hemodiálisis esperando el trasplante de un riñón, otros que luchan contra el cáncer. Además de ocuparnos por nuestra condición de salud, tenemos que luchar todos los días por recibir el tratamiento, la atención o las medicinas. Algunos tomadores de decisiones pretenden creer que no existimos o se nos trata como un tema resuelto o como daños colaterales y no tenemos importancia en la agenda. Tristemente, ahora con el COVID salimos a la luz pública, salimos del tapete donde estábamos ocultos de la peor manera posible. Las personas con hipertensión, con diabetes, los fumadores, hemos contribuido a aumentar la mortalidad por el COVID. Sabemos que nuestro pronóstico será grave o muy grave y la mayoría de los casos, si nos contagiamos, ahora que somos más visibles, que estamos en el ojo, es cuando menos servicios de salud tenemos. Por ejemplo, el hospital donde me atiendo es hospital COVID 100% y ya tengo 18 meses que no tengo ninguna atención médica o me puedo checar en este hospital público. En octubre del año pasado fui positivo a COVID gracias a una detección temprana y una atención médica temprana que tuve que gastar de mi bolsillo. Tuve solamente síntomas leves.
Sin embargo, psicológicamente sí me afectó mucho porque tenía pánico de empeorar cada día, decía, ya sobreviví, pero cada día estaba sobre mí la angustia de enfermarme más gravemente, tener que recurrir a un hospital, morir aún ahorita, después de 6 meses, tengo secuelas del COVID que me deja no al 100% o a mi condición anterior. Algunos compañeros exfumadores han muerto estos meses, unos por COVID, como Roberto o Luisa, que desgraciadamente fueron catalogados con una enfermedad preexistente y no recibieron la atención médica oportuna que requerían. O muchos otros como Ana María por falta de servicios médicos y los medicamentos necesarios para la atención de una enfermedad como es la hipertensión. En mi país, ya lo decía Nina, durante la pandemia se han muerto algo más de 500,000 de personas, más de lo que esperado. Y de estos muertos de más, 250,000, poco más, han muerto por COVID. ¿Y cuántos, casi la otra mitad, han muerto por falta de un medicamento, por una enfermedad no detectada, por una cirugía pospuesta, a la falta de un tratamiento? ¿Cuántos por falta de una cama de hospital y cuántos más que no llegaron al hospital por miedo a no contagiarse y no enfermar? Según los datos de la OMS, las enfermedades no transmisibles son el factor de empobrecimiento número 1 en el mundo, debido a los costos del tratamiento, a que generan incapacidad laboral, a que son enfermedades largas y que generan gastos cada vez mayores al ir evolucionando. Estas enfermedades hacen que se gaste el patrimonio y se hipoteque el futuro de generaciones de familias enteras. Si el COVID ya cambió al mundo, necesitamos cambiar nosotros también. El informe que hoy se presenta y la Carta sobre Cobertura Universal, en la que nosotros, personas que vivimos con una enfermedad no transmisible, participamos activamente, debe ayudar a cambiar los sistemas, a redirigirlos y centrarlos en las personas y en las comunidades. Como decía Gurú hace un momento, como una persona con una enfermedad no transmisible, les decimos fuerte, ya basta, no más. Hacemos un llamado urgente a nuestros gobiernos para garantizar el derecho humano a la salud, que apruebe las leyes que garanticen una cobertura universal de salud, que exista una verdadera rendición de cuentas, que garantice la cobertura universal de salud como una realidad y no como una ley de aplicación incompleta y discrecional. Las personas que vivimos con una enfermedad no transmisible debemos correr en una bicicleta, a veces con los pedales muy chicos o muy grandes, otras en una bicicleta muy pesada, a veces no cabemos. Recuerden que para nosotros nuestra bicicleta siempre pesa, la distancia es muy larga y siempre vamos cuesta arriba. Tómenos en cuenta. Muchas gracias. Muchas gracias, Jaime, por compartir con nosotros tus propias experiencias y realmente esos desafíos a los que te has tenido que enfrentar tú y las personas que has mencionado durante, sobre todo la pandemia, pero en general, en todo momento. Bien, ya hemos escuchado a todos los ponentes y les agradezco a los tres por sus presentaciones tan magníficas. Y ahora abrimos el turno de palabra a nuestros periodistas para que puedan hacer las preguntas o bien por escrito o bien de manera verbal, en cuyo caso tienen que levantar la mano. Y si van a hablar en español, avísenlo, por favor, para que podamos prepararnos y que todas las personas escuchen
den al canal para escuchar en inglés la interpretación, como he mencionado antes. Y por favor, sean breves con las preguntas. Ya he visto dos en el chat. Veo una de Esther, de Uganda, que ya la ha respondido Guro con respecto a las nuevas RBs que están creando un aumento de peso u ocasionando un aumento de peso. Y luego hay dos preguntas más, y sobre todo en el sentido de si enviaremos los informes. Y bueno, el informe y la carta, y sí, la respuesta es sí. Y hay otra persona que pide establecer una entrevista conmigo, con Katie, probablemente el lunes 13 de septiembre también. Sí, pero no veo preguntas específicas, así que a lo mejor si damos un poquito más de tiempo, alguna pregunta entra. Voy a hacerle una pregunta a Nina. Obviamente el informe se centra en la integración de silos y sobre todo hablando de los cuidados para las NTs, y sabemos que gran parte de la conversación ha girado en torno a la pandemia de la COVID-19. ¿Cómo podemos asegurarnos que esto sea la COVID, quiero decir, la pandemia, sea un punto de inflexión a la hora de integrar estos servicios y que ya no sean silos? Gracias por la pregunta. Creo que con la reunión que tuvo lugar hace 2 meses, la reunión de alto nivel organizada por las Naciones Unidas, yo creo que eso sirvió para que se dieran cuenta o sirvió para que nos diéramos cuenta que efectivamente no se podía seguir permitiendo estos silos y que desde luego las demás enfermedades crónicas tenían que, bueno, de hecho es una realización, se han dado cuenta realmente a partir de ahí. Y yo creo que el camino que tenemos que seguir es realizar más estudios en el área. Sabemos que entre los legisladores se entiende que la mayor parte de las personas que viven con enfermedades crónicas son más susceptibles a diabetes, a cáncer, a VIH, etcétera, y que eso requiere una respuesta a las políticas donde tenemos que invertir. Entonces, ¿cómo integrar esos servicios y esas prácticas? El estudio que hemos realizado en el St. George Institute parte de ahí, porque estamos planteándonos cómo hacerlo mejor y, de hecho, cómo extraer de las experiencias reales. Por eso es que hemos hecho casi 200 entrevistas y encuestas para ver sobre el terreno, es decir, en medida práctica, cuáles son las barreras que se van encontrando los enfermos, y cómo esos 3 estudios de caso que hemos destacado, los de Zambia, Malawi y Kenia, cómo han ido abordando sistemáticamente todo esto para poder dar respuesta a las necesidades de sus pacientes. Hay una cuestión también de equidad ahí muy importante a la hora de proporcionar servicios sanitarios, porque las personas en general experimentan que tienen un mejor acceso a la sanidad, a los medicamentos, etcétera, normalmente los que viven en el primer mundo, y sin embargo otras personas que viven en países de rentas medias y bajas o en países en desarrollo han expresado claramente que tienen mucho menos acceso, y esos son fallos del sistema. Tenemos que trabajar con otros programas de salud, con financiadores, y yo creo que los estudios que se han realizado han sido un apoyo excelente para ir mejorando la situación, pero necesitamos más porque las poblaciones a los que estos programas tendrían que servir están ahí y siguen padeciendo día tras día. Tengo que decir también que se ha estado haciendo muy buen trabajo, eso sí, pero no debemos regodearnos solo en ello, sino seguir trabajando. Gracias, Katie, por darme la palabra. Gracias, Nina. Una pregunta final antes de dar la palabra a Guru.
Obviamente el IHCC de Guro es un ejemplo magnífico. Entonces, en Ghana, ¿cómo veis la carga de estas enfermedades, la interacción que tenéis en el hospital con estas enfermedades? Bueno, yo no tengo estadísticas que mostrar ahora, pero obviamente hay un aumento, ha habido un aumento en el peso de las personas. Eso es un indicador claro de diabetes, hipertensión y otras enfermedades cardiovasculares. Esas personas con un mayor peso están en mayor riesgo de sufrirlas. Y también debido a los cambios en el estilo de vida, también está cambiando el perfil de estas enfermedades, concretamente de diabetes. Sí que vemos cambios. Desafortunadamente, la salud no se prioriza por parte incluso de los guineanos, perdón, de los ghaneanos, de los habitantes de Ghana en general. Y entonces, incluso el cribado, el ir a hacerse un cribado en el hospital, no es algo que se ve como prioritario, pero ni siquiera por los propios enfermos. Entonces, hay que apoyar y hacer una defensa de los cambios en el comportamiento de las personas, de los pacientes, pero también para que todo tipo de servicios estén a disposición de todo tipo de pacientes. Sí, muchísimas gracias. Es muy importante también que el entorno de las políticas sea favorecedor, es decir, que los gobiernos estén fomentando una integración de servicios y a la vez la comunicación llegue a los propios pacientes y a los propios enfermos. Bueno, me temo que ya hemos llegado al final del tiempo que teníamos asignado. Nos quedan 2 minutos, así que quiero agradecer a todos los ponentes por sus magníficas presentaciones y la información que han querido compartir con nosotros. También quiero agradecer a todos los que se han unido a nosotros, los compañeros periodistas y de los medios de comunicación. También, como decía, si quieren hablar con alguno de nuestros ponentes directamente, tienen que ponerse en contacto con el señor Michael Kessler de Relaciones con los Medios de la Alianza NT o NCD en inglés para concertar una cita. Y gracias a los panelistas